Muy buenos días desde Melon Village. No soy de los que me compro algo zas, en absoluto. Dos factores convergen. Uno, que me interese las prestaciones que tiene, las características, la funcionalidad. Y dos, que esté en un precio razonable. Si vais a comprar estas zapatillas en el directamente, pues os van a quitar 149 euros. Digo quitar porque lo encuentro un poquito abusivo. Sin embargo, si tienes identificado el producto y eres paciente, como soy yo, algunos me decís, joder, que a esos precios que compras, simplemente es paciencia. Bueno, os introduzco, os presento, os pongo en contacto. Altra MT 1.5. 1.5 es la versión que es, por supuesto, para que yo ya la haya comprado, pues es una versión anterior. Actualmente han sacado hace poco la 2.0. Y yo tenía estas zapatillas apuntadas hace tiempo, por referencias de muchísima gente que las utiliza para caminar, no solo para correr, porque tengo un pie muy ancho. Ya os he puesto otro vídeo aquí sobre las zapatillas y sobre las sandalias y la forma de andar natural que en parte tengo. Digo en parte porque, como muchos de vosotros me comentasteis, es una transición larga, así que esa transición me ha valido para tener paciencia y encontrar precios. Bueno, el caso es que esta zapatilla, lo veréis enseguida, tiene una forma bastante peculiar. Peculiar no respecto a los pies, sino peculiar a otras marcas. Podéis coger unas North Face, podéis coger unas Salomón y veréis que la diferencia varía considerablemente. Esto lo llama Altra Foot Shape. Foot Shape es forma del pie, no tiene mucho misterio. Bueno, os voy a contar un poquito la historia de Altra, ya que bueno, pues es peculiar, ¿no? Esta empresa Altra nació también como muchas empresas americanas, un poco del inconformismo, ¿no? De el buscar algo mejor. ¿A qué me refiero con esto? Creo que eran tres socios por diferentes actividades, estaban probando diferentes marcas con diferentes resultados, viendo los defectos de cada cosa, viendo lo que no les convencía, y después de un estudio fueron con ese estudio a diferentes marcas y ninguna marca fue capaz de decir, oye, pues sí, pues te voy a hacer ese modelo, ¿no? O me interesa. No. Así que creo que fue allá el 2009, 2010, pues dijeron, venga, pues montamos nosotros la empresa. Y ha sido una empresa con bastante éxito porque ha roto un poco con lo tradicional. Hace 100 años se llevaba unos zapatos terribles. Lo que se miraba un poco era la durabilidad, protección, e importaba un bledo si aquello era flexible o era bueno para el pie o no. Eso nos ha llevado con los años a unas formas del calzado absolutamente antinaturales. Y no tenéis más que sacar la plantilla de cualquier calzado que tengáis o de zapato y la comparáis con la forma del pie. Si tenéis un pie estrecho y pues a lo mejor no lo notáis tanto, pero como estáis acostumbrados a andar un poco descalzos, a andar en chanclas, a andar en calzado cómodo, pues de repente lo notáis. Me pasa con la mayoría de las botas. Me echáis la bronca, ¿no? Que sí, las botas. Pues una de las razones es que yo no puedo adaptarme a las botas, porque las botas me quieren adaptar a ellas y no quiero. Bueno, con todos estos antecedentes entendéis que tenía ganas de probar estas zapatillas, así que un día las veo, en vez de 159 o 149, las veo en 69 y adelante. 2 días con ellas, 2 días. Los 2 días así. Creedme cuando os digo que es una zapatilla técnica. Técnica por varias razones. Empezamos ¿con qué empezamos? Bueno, sobre la forma ya os he comentado que es una zapatilla con una forma bastante ancha, de modo que puedas mover el pie dentro, que no se sienta aprisionado. A partir de ahí los ajustes son bastante buenos y tiene un ajuste extra de velcro que está pensado, seguramente os ha pasado, cuando bajáis pendientes os desplazáis un poco hacia adelante y se os espachurran los dedos. Pues esto se puede evitar un poco con este velcro. Te lo ajustas más fuerte y te va a sujetar el pie un poco más en situaciones que lo necesites, lo puedes soltar un poco e ir más cómodo. Siguiente tema, le llaman Gaiter Trap. Gaiter Trap no es otra cosa que un velcro aquí y un ganchito aquí delante para enganchar los famosos gaiters. Otra cosa, tiene una lámina, le llaman guard, que va incorporada en la suela y es una lámina
que aunque la entresuela sea bastante delgada, va a evitar que nos clavemos rocas o cosas. Tiene bastante protección, aunque no lo parezca. Tiene una malla de protección, que es la que evita que, aunque pises charcos, entre agua. La malla que transpira es la de arriba y en el lateral va bastante cubierto. Y finalmente, una de las cosas que más me gusta es la suela de Vibram, ya que es Mega Grip. Y esto ayuda muchísimo en este tipo de terreno. Ayuda un poco más en mojado, aunque nunca es, como digo, depende el musgo que haya y el tipo de roca o cómo esté de lisa, pero ayuda bastante y sí he notado una diferencia, por ejemplo, con la Signov. He encontrado dos cosas, a mi modo de ver. Una es la lengüeta posterior, la del talón, que tiene un tejido muy particular, que si pasas el dedo hacia abajo, se escurre bien, si lo pasas para arriba, tiene como un freno. ¿Esto qué es lo que hace? Que te mantenga el pie dentro. ¿A mí qué me hace? Como me gusta llevar la zapatilla un poco suelta, los calcetines que no me aprieten, me baja un poco el calcetín hacia el talón. Y no me gusta. Alguna solución encontraré. Segundo problema que he visto, los cordones. No sé por qué no utiliza todo el mundo lo mismo. Y no, joder, qué cordones, los atas y pueden pasar meses, no se suelta de ninguna manera, con un nudo simple, sin problemas. En 2 días, 5 ajustes he tenido que hacer. Como digo, son cosas, detalles. Y sin embargo os comento otra cosa que sí me ha gustado, que es, por ejemplo, en la Signov, con que haya esto de agua, se os mete por los laterales. Sin embargo, la Saltra, la malla superior es, eso sí, como vayáis en hierba así, es como un recogeagua. Pero si pisáis charcos o hay hierba cortita, la verdad es que ni entra, o por pista lloviendo, aguanta bastante bien. Bueno, ¿y qué he notado yo? La impresión más llamativa, más asombrosa es el tener los pies como si estás en casa, como si no llevas zapatillas, como si no llevas calzado. A mí me agobia de verdad tener el pie presionado y esto es... Ahora mismo estaba aquí sentado charlando con vosotros y es que tengo el pie totalmente relajado, confortable, en ese sentido asombroso. Segundo, se adapta bastante bien, sobre todo cuando hay cuestas y sitios difíciles. Veo que aunque el pie esté bastante libre, no baila de un lado para otro a lo loco, ¿no? ¿Las volvería a comprar? Ay, no lo sé todavía. Con la cantidad de kilómetros que hago al año, supongo que las gastaré. Aunque este año vamos flojos de kilómetros. Que nos vemos en el próximo vídeo.